y vamos a profundizar en este tema junto al secretario general del Colegio Médico, José Miguel Vernucci. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tan preocupados debemos estar por lo que está ocurriendo con este aumento que ha sido lento pero ha sido sostenido en las últimas semanas de contagios de COVID? Mira, la verdad es que es una preocupación en un contexto de incertidumbre, porque la verdad es que, tal como usted señala, hemos tenido este aumento sostenido y es muy difícil poder establecer dónde va a estar exactamente ubicado el techo de este aumento. Lo que nosotros veníamos señalando hace algunas semanas atrás es que la verdad es que más allá de dar pronósticos, que los cuales son muy difíciles en un contexto de variante Delta versus exitoso programa de vacunación, son los eventuales escenarios que podamos tener. Un mejor escenario es que, tal como lo señalaba el ministro en la nota anterior, es que tengamos un aumento de casos, pero sin un aumento significativo de hospitalizaciones y fallecidos. Pero sin embargo, ya estamos viendo un aumento en el número de hospitalizaciones y eventualmente eso va a repercutir en un aumento de camas críticas. Entonces, eventualmente esto pudiera ser un escenario que no es el ideal y donde podamos traer quizás incluso a recuerdo los peores momentos de la pandemia en nuestro país. Entonces, la verdad es que estamos en un momento de incertidumbre porque no podemos asegurar exactamente cuál va a ser el escenario que va a predominar en las próximas semanas. Doctor, ¿y esa incertidumbre es porque no hay antecedentes de otros países? Tenemos una tasa de vacunación que es altísima, de las más altas del mundo. Ese es un gran éxito que hemos tenido como país en este tema. ¿Es difícil pronosticar o hay algún país que nos permita servir como referente de qué ocurre cuando aumenta la cantidad de casos teniendo un porcentaje de vacunación tan alto como el que tenemos nosotros, además con la prevalencia de la variante Delta, todos esos ingredientes juntos? ¿Hay algún lugar donde podamos mirar que eso haya ocurrido y cuáles son las consecuencias? Bueno, si podemos mirar, por ejemplo, el ejemplo del Reino Unido, donde ellos tuvieron a niveles de tasa de vacunaciones similares, incluso nosotros tenemos mejor, pero a niveles de tasas similares con vacunas basadas en RNA mensajero, ellos llegaron a tener una nueva ola que no superó el 30% del pic de la peor ola que ellos tuvieron a principios de este año, con un aumento de no más allá de un 10% en las hospitalizaciones para luego normalizarse. Ahora, lo que sí tenemos que comprender es que efectivamente ellos aceptan un número de contagios diarios, ellos aceptan un número de hospitalizaciones diarios y ellos aceptan un número de fallecidos, que eventualmente es una forma de enfrentar la pandemia que ha recibido muchísimas críticas desde el punto de vista científico y ético, porque eventualmente son muertes prevenibles. Entonces, efectivamente, probablemente nosotros también tenemos que dar esa discusión si nosotros estamos dispuestos a hacer algo parecido. ¿Y qué tanto está ayudando la vacunación? Porque evidentemente la vacunación ha servido muchísimo en estos meses, además ha permitido la vuelta a la vida normal en gran medida, la reactivación del empleo, de la economía, de la vida cotidiana de las personas. ¿Nos sigue protegiendo a gran nivel? ¿Y cuáles son los efectos de que haya ya una cantidad importante de la población que incluso tenga una dosis de refuerzo o una tercera dosis? Mira, la verdad es que lo primero que hay que señalar es que efectivamente la vacuna ha sido nuestro gran aliado, sobre todo en el contexto de manejo que nuestro país ha decidido enfrentar la pandemia. Nuestro país, sin la vacuna, evidentemente no tendríamos ni una estrategia de manejo y la vacuna ha sido la gran respuesta y afortunadamente tuvimos la oportunidad desde el punto de vista de las autoridades de poder negociar las vacunas y tuvimos la oportunidad desde el punto de vista del sistema de salud de generar este exitoso programa. Entonces, evidentemente, la vacunación, así en el contexto de la estrategia chilena para enfrentar el COVID, ha sido la gran respuesta que nos mantiene, digamos, actualmente. Si nosotros miramos las curvas, evidentemente, cuando comenzamos a bajar, toda Latinoamérica venía bajando, pero el efecto vacuna, si uno las separa, las distintas curvas de los distintos países de Latinoamérica, se produce un fuerte y pronunciada baja, que evidentemente es el efecto poblacional de la vacuna. Si nosotros vemos, digamos, a los niveles que se logró llegar e incluso a los números negativos de hospitalizaciones, probablemente gran parte de esa responsabilidad tiene que ver, evidentemente, con el programa de vacunación. La verdad es que los datos científicos que tenemos son datos indirectos, que tienen que ver con medición de anticuerpos, más que, en el fondo, con efecto clínico, con efecto de contagio o fallecidos. Pero, evidentemente, el tener dosis de refuerzos en un país como nosotros, evidentemente nos va a dejar en un mejor pie para ver qué es lo que va a pasar hacia adelante con la variante Delta y eventualmente con la aparición de otras variantes, que todavía en realidad es la parte de más incertidumbre a mediano y largo plazo que nos queda
con la pandemia, pero evidentemente el programa de vacunación hasta ahora ha jugado un rol preponderante en mantener los contagios bajos, en disminuir la circulación viral, y evidentemente tenemos que poner el pie en el acelerador para incluir a las personas que no han sido incluidas hasta ahora en el programa. ¿Qué está ocurriendo, doctor, con el tema de la trazabilidad, que ha sido uno de los temas que se ha criticado en términos de la capacidad de trazabilidad que hemos tenido y que ahora además ha tenido un cambio porque se sacó de los municipios y se llevó a las seremías? Ese cambio, ¿qué efecto ha tenido sobre cómo estamos trazando los contagios y por lo tanto pudiendo aislar a las personas en Chile? Bueno, probablemente ese ha sido uno de los grandes pies atrás que hemos dado. Avanzamos un cierto 4 pasos y lamentablemente retrocedimos 2 o 3, en el sentido de que nosotros hace algunas semanas atrás, estamos hablando entre 6, 7 semanas probablemente, llegamos a tener la mejor trazabilidad en 18 meses de enfrentamiento de la pandemia que llevábamos en ese minuto. Llegamos a encontrar alrededor de un 55% de los casos, podíamos seguirle el hilo de a dónde venía el contagio, y logramos llegar a encontrar 4,5, 4,6 contactos por cada caso. Ese fue el momento mejor de la trazabilidad y que coincidentemente, tal como que nosotros lo veníamos señalando como Colegio Médico, fue el momento con menor cantidad de contagios que tuvimos en el país. Se genera aquí en un efecto bola de nieve, ya que una buena trazabilidad disminuye la cantidad de contagios, disminuye la cantidad de casos, y al disminuir la cantidad de casos y contagios también permite mejorar la trazabilidad. Lamentablemente, por una decisión del Ministerio de Salud, que nosotros no compartimos, y de hecho yo no he escuchado a nadie, digamos, desde el punto de vista científico o académico que comparte dicha opinión, nuevamente se saca la atención primaria, nos retrotrae a prácticamente marzo del año 2020 referente a la trazabilidad, y ya llevamos alrededor de 3-4 semanas en el fondo donde la atención primaria prácticamente no ha tenido ningún rol en la trazabilidad, y lo que hemos visto justamente, puede ser coincidente o no, todavía nos faltan datos para poder atribuirlo, es que los casos se van rápidamente y nuevamente al alza. Creemos que es una decisión errónea, es una decisión que justamente la mayor apertura, lo que nuestro cinturón de seguridad es la vacuna, evidentemente, pero también en el fondo nuestro otro cinturón de seguridad es la trazabilidad. Creemos que esta mayor cantidad de apertura que hemos generado la última semana, evidentemente, tienen que ir acompañados con una mejor trazabilidad. Si logramos mantener la cantidad de contagios lo más bajo posible, no tenemos que preocuparnos ni de las hospitalizaciones, ni de las conexiones de ventilación mecánica, ni de los fallecidos. Eso, lamentablemente, es un concepto que no hemos logrado transmitir a la autoridad. Doctor, ¿qué medidas sería posible? Porque en algún momento el ministro de Salud dijo que era posible retrotraer algunas medidas que se han tomado durante la pandemia. Sin embargo, hoy dijo que, por ejemplo, el tema de las cuarentenas parecía imposible implementarlo ya en un momento como este. ¿Qué medidas que sean razonables, que sea todavía posible tomar con apoyo de la comunidad, podrían tomarse si es que vuelven a aumentar de manera alarmante los ingresos a la UCI y vuelven a aumentar de manera alarmante las hospitalizaciones y las muertes? Esperamos que no ocurra, pero en ese escenario, ¿qué medidas quedan en el arsenal para enfrentar la pandemia? O sea, yo creo que la forma de mirar esto debería ser un poco distinto. Yo creo que nosotros lo que deberíamos tener presente es que deberíamos tener todas las herramientas epidemiológicas de salud pública y de manejo poblacionales disponibles para enfrentar los casos. Y en este caso, lo que nosotros deberíamos analizar es, en el fondo, qué medidas han sido más costo efectivas y costo beneficiosas para la protección de la población y, evidentemente, de la sociedad en su conjunto. Y con esto me refiero a la actividad económica, a la actividad laboral, a la actividad educativa y estudiantil. Y en ese sentido, evidentemente, las medidas que se tomen tienen que ir con una concordancia de la realidad epidemiológica y tienen que ir también, en el fondo, de la mano con una evidente y buena comunicación de riesgo, que también ha sido uno de los grandes pilares que desde un inicio probablemente, ¿no es cierto?, llevamos esto más de un año conversando lo mismo. Entonces, evidentemente que si la realidad epidemiológica empieza a empeorar, probablemente tengamos que echar la mano desde una comunicación de riesgo hacia medidas que tengan que ver poblacionales y probablemente tengan que ver con reducción, en el fondo, de aforos, prohibición de actividades en espacios cerrados, probablemente también limitación de movilidades en ciertos lugares, búsqueda implacable de focos de contagio, ¿no es cierto?, o de eventuales clústeres de contagio para hacer corte, probablemente la reactivación
de residencias sanitarias y de aislamiento para justamente evitar estos clústeres de contagio y probablemente medidas más restrictivas. Yo a priori, en el fondo, no las descartaría, pero sí eventualmente, como no sabemos qué es lo que puede pasar hacia adelante, son medidas que deben estar disponibles, pero evidentemente en momentos en los cuales sean muy malos desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, doctor, hemos aprendido mucho de la pandemia desde que esto empezó y fue necesario también tener esas cuarentenas tan estrictas. Hemos aprendido, por ejemplo, la importancia de estar al aire libre, de la ventilación, de una serie de cosas que al principio no teníamos tan claras y que hoy día sí las conocemos. Tomando eso en cuenta, tomando en cuenta todo lo que ahora sabemos, ¿cuál es el principal consejo para las personas hoy? ¿En qué deben poner especial cuidado, en qué no hay que desatender en este momento de la pandemia? Mira, nosotros creemos que justamente conversábamos hace algunos momentos atrás con experiencias internacionales. Si usted se recuerda, Daniel, en muchos noticiarios, ¿no es cierto?, se mostró en nuestro país cómo Nueva York presentaba fuegos artificiales, ¿no es cierto?, con el fin de las medidas restrictivas. En Israel los colegios celebraban y eso se vio en muchas partes. Finalmente, en menos partes se vio que una semana después tuvieron que retrotraer muchas de las cosas de las cuales se había avanzado. Yo creo que justamente uno de los aprendizajes que hemos tenido es que probablemente en este minuto de la pandemia, sobre todo cuando vamos en los casos en alza, tenemos más que nunca reforzar las medidas de autocuidado, el uso de la mascarilla, no se puede relajar, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, que son medidas que son disponibles, y mantener el distanciamiento social. Esto quiere decir, y esto en el fondo como recomendación personal, institucional del Colegio Médico y también como médico, digamos, hacia la comunidad, es justamente evitar los espacios cerrados. O sea, si usted tiene que puede elegir dos actividades, una en espacio abierto y una en espacio cerrado, todavía podemos seguir eligiendo, y por favor sigamos eligiendo las del espacio abierto. Hoy día se nos viene el verano en la zona central y en el norte del país es bastante agradable, en la zona sur es un poco menos, pero con más abrigo podemos mantener y evitar los espacios cerrados. Lo segundo es que se nos vienen ciertas fechas que son más complicadas en nuestro país, entre comillas, respecto a la pandemia. Tenemos elecciones por delante, tenemos las compras navideñas. Si podemos un poco adelantar, por ejemplo, las compras navideñas y las celebraciones de final de año, probablemente va a ser mucho más ventajoso que dejar todo para última hora. Así también, evidentemente, tenemos que tener algunas medidas para las votaciones y nosotros venimos dando recomendaciones desde septiembre del año pasado y esperamos que el CERVEL pueda tomar alguna de ellas. Perfecto. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas tardes. Buenas tardes.